Buen día. El verso de introducción del día de hoy es el verso 4 de la oración a los pies del loto de Krishna, presentada por su Divina Gracia en el año 1965. Su Divina Gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El verso dice: Se kagaye karikare ayat yati dilo more, goya nahi ati dina hina. Tai se tomará kripa mahitechi anurupa, ayitumi sava pravina. El verso número 4 dice: aunque mi Guru Maharaj me ordenó cumplir esta misión, yo no soy digno de ella, ni estoy preparado para ejecutarla. Yo soy muy caído e insignificante, por lo tanto, Señor, te pido tu misericordia, de modo que pueda llegar a ser digno, pues tú eres el más sabio y experto de todos los seres. Jai Gurudev. Ahora vamos a leer el Chaitanya Charitamrita. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila, capítulo 1, los pasatiempos medios y finales del Señor Chaitanya. Vamos por el verso 181. Ekakahi raya hale niya ayatare, tava davira kasa ali apanaragare. Después de esta conversación con Rupa Goswami, el rey se retiró a su residencia privada. Rupa Goswami, conociendo entonces como Davira Kasad, regresó también a su casa. Rupa Goswami, conocido entonces como Davira Kasad, regresó a su casa. El significado así la Prabhupada. El monarca es ciertamente el representante de la personalidad de Dios. Como se afirma en el Bhagavad Gita 5.29, Sarva Loka Maheshwara. La suprema personalidad de Dios es el propietario de todos los sistemas planetarios. Cada planeta tiene que ser regido por un rey, jefe o gobierno o jefe ejecutivo. A esa persona se le considera el representante del Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, y desde esa posición debe velar por los intereses del pueblo. Por esa razón, el Señor Vishnu, en la forma de Paramatma, da al rey toda inteligencia necesaria para cumplir con sus deberes de gobierno. Srila Rupa Goswami, teniendo esto en cuenta, preguntó al rey la opinión de su mente acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu y le indicó que lo que pensase acerca de él, fuese lo que fuese, era correcto. Gare asitu vai yutai karinya Prabhu deki bare kale sa luvana. Ya de vuelta en su casa, Davira Kasa y su hermano, después de muchas deliberaciones, decidieron ir a ver al Señor de incógnito. Ardat Ratre Dai Vai Ali Prabhu Stane, Pratamema Lila Nityananda Haredas Sane. Así, en la oscuridad de la noche, los dos hermanos, Davira Kas y Sakara Miyaka, fueron a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu de incógnito.
primero se encontraron con Nityananda Prabhu y Haridas Thakur. Tavara Duyana Yanaila Prabhu Gosare Rupa Sakare Mayika Ali Toma Deka Bare. Nityananda Prabhu y Haridas Thakur dijeron al señor Chaitanya Mahaprabhu que dos personalidades, Sri Rupa y Sanatan, habían venido a verle. Significado: Sakara Malika o Malik era el nombre de Sanatan y Davira Dasa el nombre de Rupa Goswami. Esos eran los nombres con que se les conocía en calidad de sirviente del rey musulmán. Eran por lo tanto nombres musulmanes. Como funcionarios del gobierno, los hermanos habían adoptado toda clase de costumbre musulmana. Duiguchatrinan Dughe Dasane Dariña Gale Hatasava Pade Dandavas Hanaya. Con gran humildad, los dos hermanos se pusieron entre los dientes una paja y envolviéndose el cuello con una pieza de tela, se postraron ante el Señor, tendidos como vara en el suelo. Daya Rata Kare Anata Vivala Prabhu Kaje Utahai Mangala. Al ver al señor Chaitanya Mahaprabhu, ambos hermanos no cabían en sí de júbilo y debido a su humildad se pusieron a llorar. El señor Chaitanya Mahaprabhu les pidió que se levantaran y les aseguró toda buena fortuna. Uti Dui Bai Tabe Dato Trina Dari Daya Kari Stuti Kari Kara Yoda Kari. Los dos hermanos se levantaron y poniéndose de nuevo unas pajas entre los dientes, ofrecieron humildemente oraciones con las manos juntas. Yayo Yayo Si Chaitanya Yayo Maya Patita Pravana Paya Kaya Mahasaya. Todas las glorias de Krishna Chaitanya, el más misericordioso Salvador de las almas caídas. Todas las glorias de la personalidad de Dios. Yayo Yayo Si Chaitanya Yayo Maya Patita Pavana Yayo Yayo Mahasaya. Nicha Gadi Nija Sahikari Nija Kaha Tomara Agrate Prabhu Kahita Basi Laya. Señor, nosotros pertenecemos a la más baja de las clases. Nuestra compañía y empleos son también muy bajos. Por eso no podemos presentarnos ante ti. En tu presencia nos sentimos muy avergonzados. Significado: los dos hermanos Rupa y Sanatan, por aquel entonces Davira Kasa y Sakaramali, se presentaron como miembros de una familia muy baja, pese a que habían nacido en una familia brahmana, muy respetables, originarias de Karnataka, de modo que pertenecían a la casta brahmana, pero por desgracia, debido al contacto con sus responsabilidades en el gobierno musulmán, habían adquirido las costumbres y modo de actuar de los musulmanes. Por esa razón se presentaron como Nisha Yati. La palabra Yati significa nacimiento y según las escrituras hay tres clases de nacimiento. El primero consiste en nacer del vientre de la madre. El segundo es la aceptación del preceptor reformador. Y el tercero consiste en ser aceptado por el maestro espiritual. Iniciador: quien se emplea en una profesión abominable o se relaciona con personas que
por naturaleza son abominables, acaban por ser abominables el mismo. Rupa y Sanatan, mientras fueron Davira, Kas y Sakala Malik, se relacionaron con musulmanes que por naturaleza están en contra de la cultura brahmínica y la protección de las vacas. En el Srimad Bhagavatam, canto séptimo, se afirma que toda persona entra en determinada clasificación. Se puede indicar a las personas conforme a las características especiales que se mencionan en las escrituras. Si mostramos determinados signos, pertenecemos a determinada casta debido a Davira, Kasa y Saka Maliki pertenecían a la casta brahmínica, pero debido a que trabajaban sirviendo a los musulmanes, vieron degenerar sus hábitos originales y adquirieron la costumbre de la comunidad musulmana, puesto que apenas manifestaban en ninguna de las características de la cultura brahmínica, se identificaron con la casta más baja. En el Bhakti Ratnakara se afirma claramente que Sakara Malik y Davira Kasa, debido a su relación con hombres de baja clase, se presentaron como miembros de esa clase inferior. Sin embargo, en realidad habían nacido en respetables familias brahmínicas. Según las escrituras, hay tres clases de nacimientos. El primero consiste en nacer del vientre de la madre. El segundo es la aceptación del proceso reformador. Y el tercero consiste en ser aceptado por el maestro espiritual. Matuli nasi papakna nagaratit chana parihare pilaye me kin babu guru sutama. Querido Señor, hemos de informarte de que nadie es más pecaminoso que nosotros y que no existe peor ofensor. Incluso si quisiéramos mencionarte nuestras actividades pecaminosas, la vergüenza nos lo impediría. ¿Qué decir entonces de abandonarlas? Significado: este verso es del Bhakti Rasamrita Sindhu, es decir, la Rupa Goswami. Patita pavana hina tamare avara, amara hai gate patita nahi ara. Los dos hermanos oraron: querido Señor, tú te has encarnado para liberar a las almas caídas. Debes tener en cuenta que en este mundo no hay nadie tan bajo como nosotros. Yagama dai dui kare udara taha adarit sava nahilam tumara. Tú has liberado a los dos hermanos Yagai y Madai, pero para liberarles no tuviste que hacer mucho esfuerzo. Brahmana hatitara navaduipe gara nicha seva nahi kare nahi nisara kalpara. Los hermanos Yagai y Madai pertenecían a la casta brahmana y habitaban en el sagrado lugar de Navadvip. Nunca sirvieron a personas de baja clase, ni fueron instrumentos de actividades abominables. Sava eka dosatara haye papachara, paparasi dahe manavase tumara. Yagai y Madai solo tenían un defecto: eran adictos a las actividades pecaminosas. Sin embargo, el más tenue reflejo del canto de su santo nombre puede reducir a ceniza montañas enteras de actividades pecaminosas. Significado:
Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami se presentaron diciendo que eran más bajos que los dos hermanos Jagai y Madai, a quienes Sri Chaitanya Mahaprabhu liberó. Cuando Rupa y Sanatana se compararon a Jagai y Madai, se consideraron inferior, pues el Señor no había tenido dificultad en liberar a aquellos dos hermanos borrachos. Ello se debió a que, si bien es cierto que eran adictos a las actividades pecaminosas, otros aspectos de su vida eran brillantes. Pertenecían a la casta brahmínica de Navadvip, y esos brahmanas eran piadosos por naturaleza, aunque por la mala compañía se habían vuelto adictos a ciertas actividades pecaminosas. Todas esas cosas indeseables se desvanecieron por el simple hecho de cantar el santo nombre del Señor. Otro aspecto de su forma era que, como miembros de una familia brahmana, no se ponían al servicio de nadie. Los sastras prohíben estrictamente que los brahmanas se pongan al servicio de nadie. La idea es que aceptar a un amo es aceptar la ocupación de perros. En otras palabras, un perro sin amo no está bien situado. Y a menudo, por complacer a su amo, esos perros ofenden a muchas personas. Solo por complacer al amo ladran a personas inocentes. De manera similar, el que tiene que servir a otros tiene que realizar actividades abominables conforme a las órdenes de su jefe. Por esa razón, al comparar su situación con el de Jagai Madai, Davira, Kasai y Sakara Mishra vieron que Jagai Madai estaba mucho mejor situados que ellos. Jagai y Madai nunca se pusieron al servicio de personas de baja clase, ni se vieron obligadas a realizar actividades abominables siguiendo órdenes de un amo de baja clase. Jagai y Madai pronunciaron el nombre de Chaitanya Mahaprabhu con intenciones blasfemas, pero por el simple hecho de haber cantado su nombre, se liberaron inmediatamente de las reacciones de sus actividades pecaminosas. De ese modo, más tarde llegaron a salvarse. Tomara Nava, Laña Tomara Karina, Nidana. Seina Maha Itara Maktika Karana. Jagai y Madai pronunciaron su santo nombre con intención de blasfemar contra ti, por favor. Ese santo nombre fue la causa de su liberación. Jagai Madai Hati Koli Kolo Guna Adama Patita Papi Api Duyapani. Nosotros dos somos millones y millones de veces más bajos que Jagai Madai. Somos más degradados y caídos y pecaminosos que ellos. Mlecha Yati, Mlecha Savi, Kari Mlecha Karma. Go Pramana Duya Sangi Amara Sangara. En realidad pertenecemos a la casta de los comedores de carne, pues es a ellos a quienes servimos. En verdad nuestras actividades y las suyas son las mismas. Como siempre nos relacionamos con esas personas, somos enemigos de las vacas y los brahmanas. Significado de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hay dos clases de comedores de carne. El que nace en una familia de personas que comen carne y el que ha aprendido a relacionarse con quienes comen carne. De la historia de Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami anteriormente
Davira Kas y Sakara Mali, podemos aprender que por el simple hecho de relacionarse con personas que comen carne, acabamos por adquirir sus mismas cualidades. En la India actual hay muchos supuestos brahmanas en altos cargos del gobierno, pero el Estado financia mataderos de vacas y hace propaganda en contra de la civilización védica. El primer principio de la civilización védica consiste en evitar comer carne y el consumo de drogas y sustancias embriagantes. En la India actual se fomenta el consumo de alcohol, droga y carne, y los supuestos brahmanas eruditos que autorizan ese estado de cosas están sin duda degradados, según la norma que Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami dan en este verso. Para justificar un buen salario, esos supuestos brahmanas les piden licencia para la apertura de mataderos y no protestan contra esas abominables actividades. Despreciando los principios de la cultura védica y apoyando la matanza de vacas, lo que hacen es degradarse a nivel de los mlechas y yavanas. Los mlechas son las personas que comen carne y los yavanas son los que han desviado de la cultura brahmínica. Por desdicha, esos mlechas y yavanas tienen en sus manos el poder ejecutivo. ¿Qué paz y prosperidad puede haber entonces en el Estado? El rey o presidente tiene que ser representante de la personalidad de Dios. Cuando Maharaj Yudhishthira asumió el gobierno en Bharata-varsha, que en el pasado comprendía todo el planeta, con todos sus mares y tierras, lo hizo con la aprobación de autoridades como Bhishmadeva y el Señor Krishna. De ese modo, gobernó el mundo entero conforme a los principios religiosos. Sin embargo, en la actualidad los jefes de Estado no se preocupan de los principios religiosos. Las leyes se someten a la votación de políticos y religiosos y sus resoluciones entran en vigor aunque vayan en contra de los principios de las escrituras. Los presidentes y jefes de Estado se vuelven pecaminosos por consentir esas abominables actividades. Sanatana y Rupa Goswami confesaron su culpa en esa clase de actividades. Por eso, aunque habían nacido en una familia brahmínica, se consideraban mlechas. Mora karma mora hate gala bandilla. Ku visaya vita karte villache pela ya. Los dos hermanos, Sakara Malik y Davira Kasa, expusieron muy humildemente que debido a sus abominables actividades habían sido atados por el cuello y las manos y arrojados a un pozo lleno de abominables objetos para el disfrute material de los sentidos, que eran como excremento. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ha explicado Ku Visaya Garta de la siguiente manera: debido a las actividades de los sentidos, quedamos sujetos a muchos procesos de complacencia sensorial y de ese modo enredados en las leyes de la naturaleza material. Ese enredo se denomina Visaya. Los procesos de complacencia sensorial que toman la forma de actividades piadosas se denomina Subvisaya.
La palabra su significa bueno y visaya significa objetos de los sentidos. Cuando esas actividades de complacencia sensorial toman la forma de condiciones pecaminosas, se denomina kuvisaya, mal disfrute de los sentidos. En todo caso, tanto kuvisaya como suvisaya son actividades materiales y por serlo se les compara con el excremento. En otras palabras, son cosas que deben evitarse. Para liberarse de su visaya y kuvisaya, debemos ocuparnos en el servicio amoroso trascendental de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Las actividades de servicio devocional están libres de la contaminación de las cualidades materiales. Por lo tanto, para liberarnos de las reacciones de Suvisaya y de Kuvisaya, debemos emprender el proceso de conciencia de Krishna. De ese modo, nos salvaremos de la contaminación. En relación con esto, Sri Narottam Das Thakur explica lo siguiente. Karma Kanda Jnana Kanda. Kevala Viseya Banda. Amrita Kavilla Java Kaya. Nana Yoni Sava Pire. Kavya Bhaksana Kare. Tara Yama Adam Patan Yaya. Tanto Suvisaya como Kuvisaya entran en la categoría de Karma Kanda. Existe otro kanda, pleno de actividad denominada Jnana Kanda, el plano de especulación filosófica acerca de los efectos de Kuvisaya y Suvisaya, que pretenden descubrir los medios para alcanzar la liberación del enredo material. En el plano de Jnana Kanda se puede abandonar los objetos de Kuvisaya y Suvisaya. Eso, sin embargo, no es perfección de la vida. La perfección es trascendental a Jnana Kanda y Karma Kanda. Se da en el plano del servicio devocional. Si no cultivamos servicio devocional en el plano de conciencia de Krishna, tendremos que permanecer en el mundo material y soportar el ciclo de nacimiento y muerte debido a los efectos del Jnana Kanda y el Karma Kanda. Por esa razón, Narottam Das Thakur dice: Nana Yoti Sada Pira, Kadaya Bhaksana Kari, Tara Yama Adapati Ya Ya. Pasamos por diversas especies de vida y comemos toda clase de porquerías. De ese modo arruinamos nuestra existencia. El hombre que en el plano material de existencia está apegado a Kuvisaya y a Suvisaya se halla en la misma posición que el gusano en el excremento. Al fin y al cabo, sea fresco o sea seco, el excremento es excremento. De forma similar, las actividades materiales pueden que sean piadosas o impías, pero todas ellas son materiales, por ello se los compara al excremento. Los gusanos no pueden salir del excremento por su propio esfuerzo. Del mismo modo, aquellos que están demasiado apegados a la existencia material no pueden liberarse del materialismo y volverse conscientes de Krishna
repentinamente. Hay un apego así, la explica Prahlad Maharaj en el Srimad Bhagavatam 7.5.30. Matirna kri paratan swayam bhavan matem pravade yanhi vratanam adangovi visada tamishram punya pugna savita chavagnana. Aquellos que están decididos a permanecer en el mundo material, disfrutar de la complacencia sensorial, no pueden volverse conscientes de Krishna, debido a que su apego por las actividades materiales no pueden alcanzar la liberación ni con las instrucciones de personalidades superiores, ni con su propio esfuerzo, ni con las resoluciones dictadas en grandes conferencias. Como tienen los sentidos descontrolados, gradualmente descienden a las regiones más oscuras de la existencia material para repetir el mismo proceso de nacimiento y muerte en especies de vidas deseables o indeseables. Yayo, Yayo, Sri Chaitanya, Yayo, Nityananda, Yayo, Dvaita Chandra, Yayo, Gaura Bhaktavrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol.